Mi padre, que digamos que es uno de los que digamos más de la historia lleva en este país en la animación, ya empezó en los años 50 trabajando en uno de los estudios, o el estudio yo creo que más importante de aquella época de animación, que era Estudios Moro, que era un estudio que se dedicaba a hacer muchísima publicidad bueno, fue un estudio también que fue escuela donde mucha gente que no sabía cómo era el mundo de la animación aprendía trabajando allí, ¿no? Entonces mi padre tuvo, digamos, su primera experiencia profesional en la animación, aunque él ya había hecho experimentos por su cuenta en Estudios Moro, estuvo allí varios años, me parece que fueron 4 años trabajando. Luego después de marcharse de Estudios Moro se fue a unos estudios que eran en aquel entonces los más importantes de Europa en Bruselas, los estudios Belvisión, Bélgica, y también pues allí pues tuvo más experiencia. Entonces cuando ya regresó a España pues decidió montar su propio estudio de animación bueno pues inicialmente ni se asoció con otras personas, realmente el nombre de Estudios Cruz Delgado fue posterior, al principio el estudio se llamaba de otra manera y empezaron a hacer cortometrajes de animación, en aquel momento para cine, porque todavía el cortometraje funcionaba en las salas de cine, ¿no? Bueno, pues luego ya eso lo fueron encadenando con trabajos publicitarios, cabeceras de películas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya poco a poco luego con el tiempo ya mi padre se puso totalmente por su cuenta y es cuando ya creó el nombre, la marca de Estudios Cruz Delgado. Sí, bueno, la serie de Molécula tiene la cualidad de ser la primera serie producida por Televisión Española de dibujos animados de la historia, que normalmente se suele olvidar porque al ser una serie que se rodó en blanco y negro, pues es una serie que obviamente después ya no se pudo volver a emitir cuando ya llegó el color. Y entonces pues fue un proyecto que presentó mi padre, Cruz Delgado, a Televisión Española, a la dirección de programas infantiles de aquella época, y les gustó y la aprobaron. Y entonces era una serie de 13 episodios de 5 minutos cada uno, eran aventuras de un personaje que mi padre ya había hecho para la historieta, porque mi padre se dedicó mucho tiempo a la historieta antes de dedicarse a la animación, que era Molécula, que era un niño, y entonces pues esa fue la primera serie. Lo que pasa es que ya digo, se rodó toda, porque toda la televisión en aquel momento era en blanco y negro y no solamente se rodó con películas en blanco y negro, sino que se hicieron los dibujos y todo con grises y con blancos y negros, con lo cual no había la posibilidad luego de volverla a rodar en color. Bueno, es que realmente yo creo que hay toda una generación de animadores en este país que primero han empezado en la historieta, en el TV o en el cómic, como lo queramos llamar, ¿no? Porque ha sido como no sé, el paso natural, ¿no? Es decir, toda la gente que se dedicaba a la historieta, pues, bueno, mucha gente que se dedicaba a la historieta, pues tenía en algún momento la tentación de eso, convertirlo en algo que se moviera, ¿no? Y entonces, no solamente mi padre, sino prácticamente casi toda esa generación que salió entre los años 50 y 60 en la animación española procedían de la historieta. Bueno, eso ya viene de muchas fuentes, ¿no? Es decir, pues a veces es por alguna cosa que se ha conocido, o alguna o se ha leído, o se ha visto, y otras veces, bueno, pues viene dado ya por la propia historia, ¿no? Por el guión, ¿no? Cuando se han hecho películas basadas en cuentos clásicos, pues ahí ya, pues realmente ya te da una pista, ¿no? Es el primer cortometraje que produjo el estudio fue El gato con botas, pues obviamente pues era basándose en el cuento de Perro el gato con botas, ¿no? O sea, en fin, depende de muchos factores. Bueno, eso hay una cosa que yo creo que ha condicionado mucho y es que como tradicionalmente en la animación y sobre todo el modelo Disney que queramos o no, pues para bien o para mal ha pesado mucho siempre a lo largo de la historia de la animación, el modelo Disney siempre se ha basado en la adaptación de cuentos clásicos, de historias clásicas, de la literatura. Entonces ha habido una tendencia siempre
en la animación, sobre todo la animación comercial, a hacer ese tipo de historias, ¿no? Pero ya no solamente partiendo de la gente que hacía las películas, sino los propios productores, la gente que ponía dinero en una película, pues muchas veces insistía en que no, que sea un clásico, que sea una historia clásica, porque una historia original, completamente inventada, pues digamos que provocaba ciertos recelos de que a lo mejor eso no funcionaba, mientras que un título muy conocido, pues ya había una parte que estaba vendida, digamos. Y entonces eso se ha roto afortunadamente ya en los últimos tiempos, pero durante muchos años era una losa que yo creo que pesaba sobre la animación, y es que parecía que no se podía hacer otra cosa que fueran clásicos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en España concretamente la influencia que más ha habido ha sido de la de Disney, es decir, como era el producto la animación americana en general, ¿no? Es decir, yo creo que prácticamente la gran mayoría de los que se han dedicado a la animación aquí en España pues han tenido siempre un poco como modelo el estilo Disney, y ya no solamente el estilo de dibujo, porque luego después cada artista ha hecho sus propios estilos, ¿no? Pero un poco esa manera de contar historias y dirigida a un público no solamente infantil, sino familiar, pues eso ha sido, yo creo que siempre un poco el punto de referencia, ¿no? Porque tampoco venían otras cosas a España durante muchos años que no fuera Disney y lo americano, ¿no? No había otras referencias. Bueno, hombre, es que depende, ¿no? Realmente el asunto está en que antes yo creo que la animación era más familiar, estaba dedicada más a la familia porque la veía la familia. Es decir, por ejemplo, en televisión, pues las series supuestamente infantiles se emitían unos horarios que lo veían no solamente los niños, sino que lo veían los padres, los abuelos y toda la familia. Entonces era un público que lo consumía, y entonces hacía un poco pensando en ese público familiar. Yo creo que ahora últimamente, desde que ya existen canales temáticos que nada más que lo ven fundamentalmente los niños, ya no lo ve un público más heterogéneo, y entonces pues se hacen productos ya más pensados en esa franja del público, yo creo, ¿no? Bueno, en cuanto a técnicas, sí, porque bueno, durante muchos años, esto estamos hablando hasta pues, prácticamente los años 90, principios de los años 90, el proceso de animación era artesanal completamente, es decir, todos los procesos eh, eran no solamente que había que dibujar toda la animación, cosa que se sigue haciendo hoy día todavía en la animación que se puede considerar tradicional o 2D, como se la llama ahora, sino que todos los procesos después de la animación eran absolutamente artesanales, en el sentido de que todos los dibujos había que calcarlos, había que pintarlos, había que rodarlos uno a uno en una cámara especial de animación. Y eso pues realmente lo hacía muy largo el trabajo, y muy tedioso, y que claro, lógicamente se prolongaba mucho en el tiempo respecto a lo que se podía tardar una película de imagen real, ¿no? Esto ya se fue aligerando un poco a partir de los años 90 con la aparición de los ordenadores. Es decir, primero hubo una primera fase en la que los ordenadores suplían la fase de coloreado, que bueno, eliminaba todo lo que fuera pintar las planchas transparentes de acetato y todo esto, y que la animación fuera directamente escaneada y pintada pues electrónicamente, ¿no? Y luego ya bueno, pues ha habido unos avances aún mayores que pues se puede hacer incluso íntegramente una película de animación por ordenador, aunque luego los resultados bueno, pues a lo mejor no sean exactamente iguales que la animación tradicional, ¿no? Pero digamos que bueno, ahora los tiempos han acortado un poco de producción, ¿no? Comparado con otras épocas. En las que yo he colaborado, o en las que puede haber hecho mi padre antes de que yo colaborara con él, no tenemos ninguna experiencia en ese sentido. Al ser un producto que era infantil o familiar, como lo queramos llamar, pues realmente el riesgo de que hubiera contenidos, tanto fuera en otras épocas políticos o de cualquier cuestión que una televisión pudiera poner reparos, pues vamos, no sé si habrá tenido series que los hayan tenido problemas, pero a mí no me consta, ¿no? O sea, censura, ¿no? Bueno, yo no sé si más exigente. Lo que pasa es que, si hablamos de España, lógicamente, en los 90 se produce un fenómeno
que es la aparición de las privadas, es decir, hasta creo que es el 1990, ¿no?, que es cuando empiezan a surgir las privadas y pierde el monopolio Televisión Española. Antes, con Televisión Española, todo el mundo veía lo que ponía Televisión Española. Es decir, pues por poner el ejemplo de la serie de Don Quijote de la Mancha, pues tuvo muchísima audiencia porque, aparte de ponerla una hora, que era bastante buena, que eran los sábados al mediodía y tal, antes de la película, por la tarde y eso, es que no había otra opción que ver eso. Entonces cuando llegan las privadas, pues eso ya empieza, bueno, pues en cada cadena pues ponen una cosa distinta y el público no sé si se hace más exigente, pero sí se hace más selectivo porque ya tiene para escoger, y ya si no le gusta la serie que está poniendo en la 1, pues se pasa a la 2, y si no a la 3, y si no a la 4, ¿no? Entonces ese es el cambio que por lo menos se produjo aquí en España con la llegada de la televisión privada. Bueno, pues ese era un proyecto muy antiguo de mi padre, que inicialmente él lo quería hacer, su idea original era hacerlo como un largometraje. Él había hecho ya 2 largometrajes, creo recordar, y entonces pues menos ambiciosos, lógicamente, y a él pues le hacía ilusión convertirlo en un largometraje, porque además no se había hecho en animación, no se había hecho ningún largo sobre Don Quijote, ¿no? En imagen real sí, claro, había habido varios. Y entonces lo que pasó ahí es que él entró en contacto con un productor, José Romagosa, que él venía es el que había traído a España la serie de Heidi, que en su momento pues fue un éxito tremendo, y entonces él pensó que podía repetir el fenómeno de Heidi con Don Quijote, pero no haciendo un largo, sino haciendo una serie igual que era Heidi, de bastantes episodios, etcétera, ¿no? Y entonces pues ese proyecto original de largometraje se reconvirtió en serie, con lo cual ya pasó de ser si se hubiera hecho el largometraje, pues hubiera que haber reducido todos los 2 libros del Quijote en 90 minutos, y ya al hacer una serie, pues prácticamente yo creo que la serie de animación de Don Quijote es si no es la más completa, es de las más completas en cuanto a que abarca prácticamente casi todos los episodios, todas las historias que se cuentan en el libro del Quijote, porque la mayoría de las otras versiones que se han hecho siempre han tendido a saltarse capítulos, a reducir, a abreviar, etcétera, ¿no? Porque tiene más tiempo, evidentemente, claro. Si tienes que sintetizar nada más que Don Quijote de la Mancha en, ya digo, 90 minutos, que es el estándar de una primera animación, pues hay que quitar. De hecho, ahí yo sí que tengo una experiencia, aunque yo no haya trabajado en la serie de Don Quijote, y es que a mí me encargó la productora, que es la Romagosa, que se llama Internacional, me encargó hacer una síntesis de los 39 episodios en 2 largometrajes, porque querían sacarlo en aquel entonces me parece que todavía era para vídeo, bueno, en versión largometraje, que no se había hecho nunca, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente, había que hacer un largometraje de la primera parte, reduciendo los episodios correspondientes a la primera parte, y otro largometraje reduciendo los episodios de la segunda parte. Entonces hubo que quitar capítulos y capítulos y dejar pues aquello más, los molinos, los cueros de vino, el manteo, es decir, aquellos episodios que todo el mundo recuerda del Quijote, y dejar fuera pues todo lo demás, claro. Bueno, yo creo que, en fin, no sé, está mal que yo lo diga, pero yo creo porque la serie pues gustó y tenía un nivel de calidad aceptable para la época, teniendo en cuenta las dificultades con las que se hizo, y bueno, lo novedoso que era adaptar por primera vez en animación la serie de Don Quijote de la Mancha, y la verdad es que tuvo en su momento pues muy buenas críticas, y bueno, ha quedado ya como una especie de clásico la animación española. No sé el grado de éxito, pero desde luego éxito en cuanto a ventas internacionales sí que lo fue, porque se vendió por supuesto en toda Europa, en Hispanoamérica, e incluso en China. En China creo que ahí sí que me consta que tuvo bastante éxito, fue una serie de las, digamos, occidentales que llegó a tener bastante éxito en la televisión, cuando se emitió en la televisión china. Bueno, en esa época no lo sé, yo que no trabajé yo en la serie, supongo que sí, que a lo mejor llegarían algunas cartas, algunas cosas. Yo creo que sobre todo era más bien, en aquella época, eran los periódicos, era lo que funcionaba más. Ahora ya, lógicamente, hay otras vías de comunicación, pero en aquel momento yo creo que la gente expresaba si una cosa no le gustaba o no le gustaba, mandando cartas al director de los diferentes periódicos, ¿no?
Y de eso sí que recuerdo, y incluso mi padre creo que tiene algunos recortes guardados de gente que escribía, pues no sé, a la ABC, al País, a los periódicos de la época, pues diciendo que así les gustaba, que estaba muy bien, que no sé qué, que enhorabuena, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, fue el primero que ganó, el primer largometraje de la historia de los Goya que ganó un Goya, porque es que, claro, ahora el panorama de animación en España ha cambiado radicalmente. Ahora raro es el año que no hay por lo menos dos o tres largos o más a veces compitiendo al Goya. Cuando la Academia se creó, que creo que fue en el 87, si no me equivoco, es que no se hacía nada de producción. Entonces, en los dos primeros años, el Goya Mejor Película de Animación se declaró desierto, porque no había ni una sola película hecha. Y ya por fin, el tercero o el cuarto año, no recuerdo bien, había una que era Los Cuatro Músicos de Bremen. Entonces, bueno, pues fue la que se llevó el Goya. Esto generó un poco de broma en la época, porque, y no solamente con Los Cuatro Músicos de Bremen, porque pasó luego con alguna película española más, que también era la única nominada en su año. Porque se decía que, bueno, claro, ¿cómo no le van a dar el Goya? Sí, pero hay unas normas en la Academia, que eso posiblemente a lo mejor la Academia no lo explicó lo suficientemente bien en su momento, que tiene que tener un porcentaje de los votos para llevarse el Goya. Es decir, el que te nominen no te da derecho a llevarte el Goya. Tienen luego que votar los académicos, y si el porcentaje es el que marca en sus estatutos la Academia, se lleva el Goya, si no, pues se declararía desierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue efectivamente el largometraje primero que se llevó el Goya. Es que casi nacen a la vez. O sea, realmente, primero se piensa hacer un largometraje basado, volvemos a lo mismo, es decir, el tema de las historias clásicas. Habíamos hecho, porque ahí yo ya llevaba unos años trabajando en el estudio, habíamos hecho un largometraje para cine que se llamaba Los viajes de Gulliver, que bueno, pues había funcionado bien y tal. Entonces la productora dijo, queremos hacer otro largo, pero que sea también una historia clásica, que no se haya, a ser posible que no se haya hecho nunca en animación y tal. Entonces había un cuento que no estaba muy explotado, que era el de Los Cuatro Músicos de Bremen. Se habían hecho algunos cortos, algunas cosas, pero no había ningún largometraje. Entonces se empieza a montar como un largometraje. Lo que pasa es que durante el proceso de financiación, de buscar la financiación y empezar el largometraje y tal, se empieza a ver la posibilidad de que puede dar juego para hacer también una serie. Y entonces, pues casi ya a la vez que se va haciendo el largometraje, se va pensando en que ese largometraje luego se convertirá, los cuatro primeros episodios de la serie son la historia que cuenta el largometraje, y a partir del quinto episodio ya son aventuras que corren los cuatro protagonistas. Y en principio la serie se iba a llamar también Los Cuatro Músicos de Bremen, igual que el largo. Lo que pasa, ahí fue un consejo de la empresa que llevaba el merchandising, porque bueno, el merchandising es muy importante en la animación, ¿no? Es una de las cosas que, digamos que gran parte de los ingresos que produce una serie de animación pues viene del merchandising, ¿no? De toda la cosa de juguetes, muñecos, etcétera. Y entonces la empresa que llevaba el merchandising aconsejó que se cambiase, primero para diferenciar una cosa de otra, y segundo porque Los Cuatro Músicos de Bremen es un título que es dominio público, es un cuento que cualquiera lo puede coger y lo puede hacer lo que quiera con ello, los hermanos Grimm. Y si se le ponía un título original, único, registrado, pues se evitaría algo que ocurre mucho en el merchandising, en las series de animación, que es la piratería. Es decir, que se llenara el mercado de cuatro músicos de Bremen que no fueran los oficiales. En cambio, si se le ponía otro nombre, que en este caso alguien sugirió lo de los trotamúsicos, pues ya no, solamente habría unos trotamúsicos que eran los nuestros, ¿no? Y por eso fue. Y entonces ya la serie empezó a llamarse Los Trotamúsicos. Bueno, o sea, la serie educativa no era, o sea, eso para empezar, o sea, no estaba en el objetivo. Vamos, yo fui también uno de los guionistas, de los cuatro guionistas de la serie, yo fui uno de ellos y escribí unos cuantos episodios. Entonces no teníamos el objetivo de educar a niños, sino lo que pasa que, bueno, teniendo en cuenta que va a ir para un público infantil o familiar, bueno, pues sí que a lo mejor poner un cierto énfasis en las historias, en ciertos valores, pues el valor de la amistad, el respeto a la naturaleza, puesto que se desarrollaban las aventuras fundamentalmente en un bosque, no más violencia de la necesaria, y casi siempre pues que fuera en un tono cómico, en fin, todo en unos niveles que, bueno, pudiera agradar, digamos, que a todos los públicos, ¿no? De todos los proyectos hechos, por hacer. Bueno, pues, hombre, en cuanto a repercusión,
o sea, a lo largo de todas las cosas que se hicieron en nuestro estudio, no cabe duda que Don Quijote de la Mancha es la serie que más ha quedado un poco en la historia, ¿no?, del dibujo animado en español, ¿no?, por lo que supuso, por el esfuerzo que fue en aquel momento levantar una producción tan importante que prácticamente, pues, la gran mayoría de los artistas de la animación española, pues de una manera u otra colaboraron en ella, porque hacía falta mucho, un equipo muy grande para sacarla adelante. Y yo creo que es, bueno, pues a lo mejor lo más llamativo, ¿no?, en cuanto al historial de Estudios Cruz Delgado. En cuanto a los trotamúsicos, yo creo que también ha sido una producción de Estudios Cruz Delgado, pues, que ha tenido cierta popularidad, porque como era una serie muy musical, tenía muchas canciones, pues caló bastante en el público, y de hecho pues nos encontramos con frecuencia gente que eran niños de aquella época cuando se emitió, que se saben las canciones, las cantan, etcétera, y bueno, pues hasta hace poco, por una serie de razones de tipo técnico, la serie no estaba disponible en DVD, no había salido completa, y ahora por fin va a salir, y bueno, la verdad es que nos escribe un montón de gente a nuestra página web diciendo que cuando va a salir la serie, o sea que es una serie que caló bastante en el público de la época, ¿no? Sí, sí, porque ya digo, como evidentemente los protagonistas eran músicos, pues dijimos que, claro, lógicamente que tenían que cantar no una, sino varias canciones. Entonces, en el largometraje ya cantaban unas cuantas, cantaban 6, si no me equivoco, pero luego se hicieron más para la serie, total 10. Y bueno, tanto es así que incluso hasta hace unos años hubo una gente que se puso en contacto con nosotros con la idea, que lo que pasa es que luego no prosperó por razones económicas o lo que sea, de hacer hasta un musical teatral con las canciones de los trotamúsicos, ¿no? O sea, decir que ha dejado bastante huella, ¿no?, las canciones y bueno, pues en ese sentido sí estamos satisfechos también de ese producto.